Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, yo soy Hertz y hoy traigo un pequeño tutorial súper bueno de pruebas unitarias y de integración utilizando el lenguaje de programación Python. Bueno, esto de las pruebas es bastante extenso, es un tema muy complicado en el cual van a ir aprendiendo ustedes conforme vayan practicándolo, pero esta introducción es una introducción práctica a pruebas unitarias, ¿ok? Bueno. Las pruebas unitarias y en general el testing, de hecho vamos a poner AAA testing y vamos a buscar para que vean cuáles son estos principios del unit testing, que veamos si en imágenes hay algo. Y fíjense, este es el principio de testing del unit testing en general o de las pruebas unitarias, que es tres fases las cuales son el arrange, que es crear y preparar en general el entorno que vamos a probar, el act, que es aplicar alguna modificación, y el assert, que es la última parte en el cual comparamos resultados. Fíjense, no es nada complicado, simplemente creamos nuestro objeto, nuestras funciones o demás, preparamos el entorno. En act simplemente hacemos modificaciones. Por ejemplo, si estamos testeando objetos, pues tan fácil. Cambiamos las propiedades de un objeto con un setter, por ejemplo, y el hacer simplemente verifica que yo creo una modificación y espero que tenga un resultado y comparo con lo que al final este objeto tiene, por así decirlo. Bien, bueno, ya veremos un poco más adelante qué es esto. Ahora, Python trae un módulo, de hecho tengo aquí una carpetita, y Python trae un módulo que es doctest. De hecho vamos a ponerlo aquí. Doctest, que fíjense, aquí mismo aparece la documentación oficial de Python, y doctest lo que nos permite es hacer este tipo de pruebas. El problema es este, fíjense. Tenemos docstrings, que son estos triples comillas, y se cierra con triples comillas, y esto sirve para documentar nuestro código. Hasta aquí está bien. El problema es que esto es una prueba unitaria. Esta es la prueba. Entonces, si estás documentando y al mismo tiempo estás haciendo pruebas, fíjate, tal vez aquí no es tan grande, pero imagínate tener funciones todavía muchísimo más grandes. Las pruebas van a ir aumentando y aumentando. Una función un poco más compleja que se dedique a, simplemente a utilizar, por ejemplo, a hacer contraseñas, por así decirlo. Vamos a generar una contraseña y vamos a comprobar que efectivamente se genere una contraseña. Y todo este proceso vamos a testearlo de varias formas. Ya se vuelven unas pruebas un poco más complejas y fíjate, al final esto, que es una prueba sencilla, se va a convertir en algo súper complicado. Además de que al documentar todo esto, pues se va a ver horrible. Y además tenemos que hacer una llamada de doctest e invocar el modo de prueba. Entonces, una de las reglas en pruebas unitarias, en unit testing, es que primordialmente las pruebas jamás llegan a un entorno de producción, ¿ok? Las pruebas se quedan como lo que son, pruebas a la hora de desarrollar. ¿Cuál es la solución más óptima? Bueno, como ven, aquí hay algo que dice Next Topic, que dice Unit Test y Unit Testing Frameworks. Estos frameworks en general existen muchísimos, pero muchísimos frameworks. Y por ejemplo, aquí tenemos uno que es este, Unit Testing, pero fíjense, necesitamos crear una clase. Aquí le ponemos que es un test, que creamos funciones de test, pero le pasamos self. Después llamamos cosas de assert equals, assert true, assert false, y son muchas palabras reservadas, por ejemplo, assert races, y es un poco más complicado. Ok, sí, es muchísimo más fácil que hacer pruebas y esto nos permite modularizarlo de mejor manera. Existen frameworks de terceros para hacer pruebas unitarias en Python, que son las que vamos a aprender a usar. En este caso, PyTest.
PyTest, fíjense, si yo lo busco en los repositorios de pip, aquí me aparecen varios. ¿Cuál es el que o el que yo les voy a enseñar a usar? El segundo, el que fue actualizado recientemente, ¿ok? Eso es lo bueno. PyTest siguen dándole mantenimiento a fecha de hoy en 2021 y la verdad es que es una librería muy estable, es bastante bueno y es bastante sencillo. Fíjense, si nosotros comparamos unit test, que es lo que estábamos viendo, de Python 3, que es esta librería, para hacer una prueba tenemos que usar ciertamente gran parte de código. Entonces se parece mucho a Java, por ejemplo. Pero, fíjense, esto simplemente creo una función y es tan fácil como decir hacer, llamo mi función y le digo si quiero comparar que son iguales, le pongo igual igual y el número que espero. Si espero que sea diferente, el símbolo de diferencia y el valor que espero. Y al final todo esto simplemente lo ejecuto. Fíjense, aquí por ejemplo, esta prueba está en principio bien hecha. ¿Okay? Estoy acertando que esta función ejecutada sea igual a 5. Pero si yo trato de acertar que 4 va a ser igual a 5, pues lógicamente jamás va a pasar así. 4 siempre va a ser 4. Entonces aquí me marca este error y me dice que es un error de aserción y me dice dónde es que tengo el error. ¿Ok? Hacer 4 y 5. Aquí es donde se rompió la prueba. Entonces ya es más fácil llegar y ver si es un error de que nosotros hicimos la prueba mal, como en este caso, o si es un error lógico dentro de nuestro código. Ahora, ¿cómo uso PyTest? Y fíjense, aquí hay una página muy interesante que es docs.pytest.org. Aquí van a poder encontrar toda la documentación oficial de PyTest para que puedan estar viendo más acerca de esta librería, que es bastante útil. Y bueno, podemos ir, por ejemplo, al install, aquí en la tabla de contenido, install, y es tan fácil como ponerle pip install PyTest, y el "-u" es por si tienen alguna versión viejita, ¿ok? Pueden lanzar PyTest y esto lo va a instalar de manera global en su sistema. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a clic derecho y un git bash here. ¿Okay? Esto lo voy a hacer con el git bash para utilizar Vim. Pero pueden utilizar cualquier cosa. Ahora, vamos a limpiar esta terminal y de hecho vamos a hacerlo así. Ahora, esto es lo que necesitamos instalar. Pip install -u pytest. Así que vamos a ejecutarlo. Pip install -u pytest. Enter y listo. Esto en principio debe generar mi entorno de pruebas. Debe instalarme esta librería y fíjense, ya está requiriéndola, ya está instalando y demás. Aquí me dice que puedo hacer un pip upgrade de pip. Entonces pip install -u del propio pip. ¿Okay? Es importante que siempre tengan su pip actualizado para evitar problemas más adelante. Pero bueno, sí, ya es otro tema. Ahora, ya que tenemos instalado PyTest, podemos ejecutarlo así, tal cual. Y de hecho podemos abrir otro git bash. Clic derecho git bash here. Y bueno, aquí ya puedo ejecutar PyTest. Que de hecho aquí vamos a ver que se me quedó petada esa consola, pero no importa. Vamos a ponerle aquí, hacemos esto un poco más grande y vamos a escribir PyTest --versión. Doy un enter y fíjense, ya me da una respuesta, PyTest 6. Y cacho, ¿ok? La versión realmente no importa. Ahora, ya tengo dos terminales, una para ejecutar pruebas, que va a ser esta de aquí, y una para ejecutar código, que va a ser esta de aquí. Bien, fíjense, la carpeta la tenemos completamente vacía.
Hasta aquí estamos bien. Vamos a crear un archivo que se va a llamar, por ejemplo, calculadora.py. ¿Okay? Y esta calculadora.py, fíjense, de momento no está aquí registrada, simplemente está en caché, en el buffer, pero son conceptos ya más de BIM. ¿Okay? Vamos a guardar. Entonces, yo guardo aquí el archivo y ok, esperemos a que cargue bien BIM y okay. En principio ya debió haber cargado bien. Okay, ahí está. Vamos a guardar y fíjense, aquí ya está calculadora.py. Ahora, un test manual, que es lo que por lo general siempre nosotros hacemos, es escribir lo siguiente. Por ejemplo, vamos a crear una función def y vamos a ponerle, por ejemplo, suma. A suma le paso un parámetro A y un parámetro B. Y lo que voy a hacer es retornar esta suma. Y de hecho no, vamos a ponerle A más B. Y esto al final lo vamos a castear como un integer, por ejemplo. Int de A más B. ¿Okay? Guardamos esto y por lo general nosotros para probar que esto en verdad sirva, lo que hacemos es crear, por ejemplo, un if _name y esto solemos decir que es igual a dos puntos y entre comillas main y aquí llamamos a suma y le decimos que me sume 4 y 5. Esto en principio debería ser 9 y veamos. Aquí me está diciendo que esperaba una indentación. ¿Qué esperaba una indentación? Es que aquí le puse 2 puntos, que es igual. Ahí. Ahora, yo para probar esto tendría que ejecutar un Python y pasarle el nombre del archivo, en este caso calculadora.py. Ejecuto y en principio aquí debería ver todo, pero no puedo hacerlo, no puedo ver los resultados. ¿Por qué? Porque necesito, por ejemplo, una variable resultado y aquí ejecutar un print, que es la función print de toda la vida, y lanzar este resultado. Fíjense. Ahora, ya me da aquí mi resultado de 9. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver que ahora no sea 9? O sea, no esté sumando números positivos, sino que sume un positivo y al mismo tiempo sume, por ejemplo, un 4 y 5. ¿Okay? Lo agrego. Esto queda en -1. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver ambos resultados? Bueno, tendría que hacer lo siguiente. Pego esto, ¿ok? Y aquí simplemente elimino ese menos. Ahora, ya puedo ver ambos resultados. Pero ¿qué pasa si yo necesito ahora ver si esto es lo mismo, aplica igual para -4 y -5? ¿Ok? Pues bueno, fíjense todo el relajo que estoy haciendo para código que al final voy a tomar, voy a eliminar, porque es código que no va a llegar a producción. Esto es una prueba manual, una prueba unitaria manual. Lo que nosotros queremos hacer, y para eso existen librerías como PyTest, es no hacer pruebas manuales, sino al contrario, hacer pruebas automáticas. Estas pruebas automáticas son buenísimas en más de un aspecto. Fíjense, si yo aquí en algún momento tuviera que refactorizar este código, tan fácil, yo no sabría en ningún momento si algo se rompió.
por eso es el miedo a refactorizar por desarrolladores, porque suele pasar que, por ejemplo, si yo aquí a este A más B le pongo por ejemplo, un 1 más B, yo aquí ya estoy rompiendo el flujo y aquí puede que yo necesite hacer A, voy a sumarlo por A más 1. Y entonces puede que algo se ejecute mal, esto se sume primero, no sé. Aquí es un caso muy absurdo, pero, por ejemplo, si esto fuera una multiplicación, o por ejemplo una división, que es algo con más sentido, ya son operaciones un poco más fijas y siguen siendo un programa de juguete, pero ya son operaciones un poco más peligrosas porque dependen del orden. Por ejemplo, aquí lo primero que se va a ejecutar es 2 por b. Y imagínense que yo necesite hacer más bien al contrario, a más 2, y lo que salga de esta suma multiplicarlo por b. Lo que va a pasar aquí es que va a hacer 2 por b más a. Y esto yo no me voy a dar cuenta porque no puedo ejecutarlo. Entonces todo ese código que yo ya rompí tendría que reescribirlo. Para ello existen las pruebas. Esas siempre se van a ejecutar. Y si algo se rompe, las pruebas luego nos lo van a avisar. Entonces, ¿cómo escribo yo una prueba unitaria? Bueno, fíjense, yo aquí tengo un único archivo que es calculadora.py. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí y vamos a hacerlo en mosaicos grandes. Es este. Bueno, para yo crear una prueba, en principio, en donde sea, no necesito crear módulos, no necesito hacer absolutamente nada. Puedo empezar a crear pruebas unitarias tal cual. Para ello, creas un nuevo archivo y aquí es importante porque este nuevo archivo, todos los archivos de pruebas tienen que iniciar con la palabra test-bajo. Esto va a decirle a PyTest, que es la librería que acabamos de instalar, que lo que estemos haciendo dentro de este archivo van a ser pruebas unitarias y las tiene que ejecutar. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, ya que tenemos la palabra test, por lo general lo que solemos hacer es escribir el nombre del archivo que vamos a estar testeando, en este caso calculadora. Y al final la extensión .py, porque esto va a ser el código Python al final. Entonces, vamos a abrir este archivito y fíjense, ya tenemos aquí test calculadora. Bien. ¿Cómo empiezo a hacer pruebas unitarias? Pues muy sencillo, fíjense. Yo voy a crear una función, ¿ok? Pero yo puedo escribir, por ejemplo, test, guarda aquí. Bueno, vamos a escribir una función cualquiera, ¿ok? Vamos a escribir una función. Esta función vamos a llamarla como lo que se supone que tendría que hacer. En este caso, esta prueba debería, entonces, comprobar que dos números positivos se sumen. Entonces, suma dos números positivos. ¿Okay? Y este es el nombre que va a recibir mi prueba. Ahora, ¿qué tengo que hacer para yo empezar a lanzar esto como una prueba de verdad? Bueno, es tan fácil como utilizar la función assert. Con assert ya sabemos que lo que quiero hacer es acertar algo. ¿Qué voy a acertar? Pues mi función suma, que fíjense, automáticamente aquí me reconoce que va a ser un autoimport. Ahora, fíjense, este autoimport en el caso de Windows me lo está importando desde toda esta ruta, que al final podríamos decir que es una ruta innecesaria. Inclusive yo podría, por ejemplo, borrar todo esto y borrar también esto que dice pruebas. Simplemente, aquí vamos a borrar todo eso y listo. De calculadora importa suma. Ahora, esta suma, ¿qué va a pasarle? Bueno,
Esta suma es simple. Okay. Suma. Y tenemos aquí. A ver, suma. Y vamos a dejar que nos lo autoimporte, ¿ok? Vamos a dejar esa autoimportación. Y lo que voy a hacer es pasarle, por ejemplo, que yo quiero verificar que 2 y 3 sea igual a 5. ¿Ok? Vamos a guardar esto y vamos aquí a limpiamos. Y lo único que tengo que hacer es escribir PyTest. Con esta instruccióncita de PyTest, aquí me está marcando un error porque me dice que Python en la plataforma. Ok, hay un error. Déjenme verificar. Bien, vamos a borrar todo esto porque quiero que vean algo. En el caso de Windows ocurre algo muy interesante en los editores de código. Fíjense, yo acabo de autoimportar, en este caso con Vim y con un plugin que es Cook, toda la ruta de mi archivo. Pero en principio esto debería dar un error. Fíjense, este es un error de importación. Y si yo meto, por ejemplo, 3,3 y le digo que esto es igual a 6, vamos a guardar estos cambios. Si yo trato de lanzar PyTest, fíjense, va a ser un error de importaciones. De hecho, aquí me lo dice, import error, mientras importaba el módulo test de test-calculadora. Pero fíjense, esto significa que efectivamente me está respetando este archivo. Bueno, esto únicamente ocurre en Windows, ¿ok? Bien. ¿Cómo quito todo este error? Bueno, bórrenlo, tal cual. Lo único que tienen que hacer es importar, o sea, la instrucción from, el nombre del archivo import y el nombre de las funciones, o en caso de que vayan a testear más, pueden hacer un import asterisco, ¿ok? Import all o importar la suma tal cual. Ambas cosas funcionan de forma idéntica, ¿ok? Bueno, ahora, si es que yo guardo esto aquí, lanzo PyTest y lo que va a pasar es que fíjense, ahora sí ya me está reconociendo. A pesar de que aquí el editor me marque un error, no hay un error, ¿ok? Eso es importante. Y aquí me dice, la test session inició en una plataforma, en este caso Windows, en la versión 3.9 de Python, Python con PyTest 6.22 y demás, ¿ok? Más información. Ahora, me dice que el directorio que está probando es este. En este caso, vean que las carpetas coincidan. Y fíjense, dice collected 0 items, ¿ok? O sea, no encontró ningún item para que sea un test. Y de hecho aquí dice, no se ejecutaron test y esto tardó 0.15 segundos, ¿ok? ¿Por qué no lo reconoció como test? Bueno, es porque necesita tener la palabra test, guión bajo y ahora sí el nombre de nuestro test, ¿ok? Si yo ejecuto esto, fíjense, lo que va a pasar aquí es que dice test session, la misma información y dice collected y un item y me dice test calculadora.py y me dice que el 100% de los test pasaron y dice uno pasó. Ahora, ¿cómo sé que efectivamente está pasando este test? Bueno, si yo le digo que 3 más 3 es exactamente igual a 7, quiero que vean cómo yo al relanzar PyTest ocurre aquí. Test calculadora me aparece con una F justo después del nombre. Me dice que el 100% de los tests fallaron y que efectivamente lo que falló fue el test de suma de dos números positivos, en este caso esta función. Me dice que yo definí esta función, que estoy acertando que una suma de 3 más 3 es igual a 7
y me dice que estoy acertando un resultado, en este caso 6, que esto es lo que estoy recibiendo, y lo que yo espero es un 7, en este caso así, y me dice que sin embargo esto no es 7, es 6, el resultado que estoy recibiendo es 6, 6 es igual a este 6 de aquí. Entonces aquí ya sabemos que falló un test, pero falló porque el test está mal hecho, no porque la función esté mal hecha, ¿okay? Entonces, a raíz de la lógica podemos detectar que aquí el error es este 6. Entonces guardamos, limpiemos la consola y vamos a lanzar PyTest nuevamente. Y fíjense, ahora sí, ya pasó un test que es el único que tenemos. Ahora, si yo quisiera información un poco más detallada, podría pasarle un flag que es PyTest menos F si no estoy mal. No. Vamos a ejecutar PyTest menos H, que es el help. No me acuerdo de todos los flags que les puede pasar, pero puedes pasarle varios flags. En este caso es el flag de menos menos V, creo que es. Sí, creo que es el menos V. A ver, vamos a limpiar aquí. Le pasamos PyTest menos V. Y ahora sí, aquí ya tenemos más a detalle qué es lo que está probando. Yo sé que aquí se ve un poco raro. De hecho, vamos a volver a correr el test. Y fíjense, aquí ya en principio se ve un poco mejor. Que vamos a ver si así. Bien, ahí ya está. Me da la ruta de lo que está ejecutando. Y fíjense, crea un directorio en caché. Esto es importante porque estos tests, como ya fueron ejecutados, las respuestas se cachean y a menos de que haya una modificación en el resultado, ya lo hace de una manera más eficiente. De hecho, fíjense, la primera vez tardaba 17 segundos y ahorita está tardando 0.09 segundos. Es una diferencia menor, pero es un sistema eficiente, ¿ok? Ahora, tenemos testcalculadora.py y nos da dobles dos puntos y nos dice que este test pasó. El test que tiene este nombre efectivamente pasó y pasó a un 100%, bien, en este archivo. Entonces la información un poco más detallada de los tests se logran con el flag de "-v". Vamos a seguir haciendo más pruebas. Pruebas de juguete para entender bien esto. Vamos a crear otro test. Vamos a decir que test suma número positivo con negativo. ¿Ok? Y vamos a hacer un assert de la suma, en este caso de 4, menos 6, y esto debe ser igual a menos 2. Veamos que efectivamente pase así. Vamos a guardar estos cambios y si venimos aquí, PyTest menos V, y fíjense, aquí me está diciendo que efectivamente pasó el test. Ahora, test calculadora, el positivo pasa, el negativo pasa, y aquí me dice que el positivo corresponde al 50% y el negativo es el 100%. Entonces me va diciendo qué porcentaje de código se ha ido ejecutando. Ahora, vamos a hacer otro test sobre esto mismo. Así que dev test _ y vamos a escribir suma dos números negativos, ¿ok? Y vamos a hacer un assert de mi suma, y este assert lo que va a recibir es, por ejemplo, un menos 3 y un menos 5, y esto tiene que ser exactamente igual a menos 8.
Bien, esta prueba ya tiene un poco más de sentido porque nosotros estamos probando únicamente que los valores sean los que tienen que ser. En este caso, el primero que suma positivos pasó, el segundo pasó y el tercero pasó. ¿Qué pasa si el segundo no pasa? Por ejemplo, aquí no es menos 2, sino menos 4. Esto no va a pasar por temas matemáticos, ¿ok? Sabemos que va a fallar. Entonces, si yo lanzo mi test, fíjense, aquí al yo lanzarle el flag menos v, puedo detectar rápidamente dónde es la función exacta en la que falló mi test y qué es lo que no está haciendo. En este caso, suma números positivos, por aquí me lo dice, pasó. Suma números negativos. Y esto es lo que falló. Entonces mi error está en esta función. Ahora, suma dos números negativos, también pasó. Entonces mi error está aquí. Y además, PyTest me dice que en esta suma, lo que está pasando es que hacer suma 4 menos 6 no es este resultado, ¿ok? Lo que yo estoy obteniendo es un menos 2 y yo quiero que sea un menos 4. Entonces, aquí está un error, ¿ok? Y bueno, tenemos aquí el error de aserción y demás, ¿ok? Menos 2 tiene que ser menos 4 y esto no está pasando. Entonces, yo ya aquí detecto que mi error está aquí. Y si yo vuelvo a lanzar todas mis pruebas, efectivamente aquí ya las tenemos. Ahora, ¿dónde entra PyTest como módulo tal cual? Bueno, si venimos aquí a la documentación de PyTest, podemos bajar un poco y fíjense, nos permite lanzar múltiples tests, que es lo que yo ya les estuve mostrando. Esto lo voy a ver un poco más adelante, que son test a excepciones. Podemos probar clases. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos ver instancias o probar instancias. Podemos correr varias cosas. Bueno, en fin. Hay una infinidad de cosas que podemos hacer con PyTest. Algo muy interesante es que fíjense. PyTest params. Si yo busco los parámetros de PyTest, fíjense, me da su documentación oficial y existe algo que quiero que lo vean así porque se me complica un poco pronunciar esto, parametrizing, esa cosa. Bueno, el chiste es que los parámetros me permiten ejecutar pruebas con parámetros, tal cual, así como lo oyen. Me deja parametrizar las pruebas. ¿Qué pasa con estos parámetros? Bueno, si yo marco que esta es la función que vamos a usar, fíjense, aquí tenemos decoradores de Python, toda la vida. Ahora, estos decoradores lo que hacen es que de PyTest, ahí está donde entra el módulo de PyTest, puedo marcarlo y parametrizarlo con una propiedad, en este caso una función que es parametrize. Estos parámetros le puedo decir primero todos los parámetros que voy a necesitar y al final el expected. Yo de esta forma, por ejemplo, al estar trabajando con sumas, puedo pasarle A, puedo pasarle, en este caso, B, y los resultados en forma de una pequeña listita así, ¿ok? No sé si esto es lista, tupla, honestamente son muchos nombres, y la diferencia es que uno es un array y el otro es una colección. Y bueno, el expected es el resultado esperado. Yo entonces puedo redefinir esto y en lugar de hacer, en nuestro caso, una prueba por una, puedo hacer de una manera muchísimo más sencilla todas estas pruebas y más únicamente declarando esta función una única vez, porque fíjense que yo estoy cambiando únicamente estos valores, ¿ok? Pero la función es exactamente la misma, el código es exactamente el mismo, entonces si voy a probar exactamente lo mismo, lo mejor que puedo hacer es utilizar esas parametrizaciones. Entonces, ¿cómo lo hago?
Bueno, vamos a import PyTest. ¿Okay? Vamos a importar PyTest. Y vamos a utilizar su decorador de @pytest.mark, que me permite marcarlo, que aquí está, mark. Y vamos a darle el parameterize. ¿Ok? Ahora, este parameterize recibe los argumentos como si fueran un string, tal cual. Y los voy separando por comas. Eso es importante, ¿ok? Pueden profundizar y por eso les estoy mostrando documentación oficial, sí. Pero básicamente este enfoque un poco más práctico y ya ustedes buscan más adelante conforme el tipo de pruebas que quieran ir haciendo. Ahora, vamos a lanzar esto un poquito para acá. Y lo que voy a hacer es que parameterize va a recibir un valor en principio A, un valor B y un valor que es el expect, o vamos a ponerle exp, ¿ok? Seguido recibe una tupla lista, no sé. El chiste es que recibe estos corchetitos, ¿ok? Y dentro de estos corchetitos recibe, ahora sí, pequeñas listas que son estas entre paréntesis. ¿Cuántos elementos le vamos a pasar? Pues los mismos que hayamos definido aquí, en este caso 1, 2 y 3. Entonces, el primero va a tomar el primer valor, en este caso el de A, el segundo el de B y el tercero el de expect, en el orden que lo vayan generando. Recuerden que estos simplemente son identificadores que después vamos a meter aquí. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que A primero va a ser 5,3 y esto va a recibir como resultado 8, vamos a crear otro que sea, por ejemplo, 13, menos 3, y esto debe ser 10, ¿ok? Creamos otra que sea menos 21, menos 4, 25, ¿ok? Y esto tiene que ser menos 25, perdón. Y al final le agregamos una coma porque esto es buena práctica de Python, ¿ok? Bueno, ahora, si yo guardo esto, en principio, y trato de correr las pruebas, no va a pasar realmente más que un error. ¿Y este error por qué ocurre? Bueno, el chiste de este error es que yo estoy definiendo parámetros, pero realmente no los estoy usando. La forma en la que se utilizan estos parámetros, fíjense, nosotros definimos una función y a esta función le pasamos, al final, podemos tener el espacio para hacer parámetros, para meterle parámetros. En ese caso, eso es lo que me está generando este error, que yo estoy generando aquí parámetros. Entonces, mi función definida tendría que tener esos parámetros. En este caso, A, B, exp. Por lo general, estos parámetros tienen que llamarse exactamente igual a estos. Yo no sé si estos dé algún error, jamás he intentado cambiarlo porque la convención es que se llamen exactamente iguales. Y pues así como es de estricta en esos aspectos esta librería, pues no me sorprendería. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como aquí yo ya no estoy acertando valores como tal, puedo pasarle el parámetro A, el parámetro B, y que esto sea igual a mi expect. Estas variables las está jalando de esto que estoy declarando. Y estos lugares obtienen sentido porque los estoy declarando aquí arribita. ¿Okay? Entonces, guardamos, vamos a limpiar esta consola y si yo lanzo PyTest, fíjate, cambia un poco el mensaje, porque ahora nos está diciendo que es la función, pero ahora me está colocando los valores, en este caso 5, 3 y 8, y me está diciendo qué pasa con estos valores, con el valor 5, con el valor 3 y con el valor 8. 13
más menos 3 es igual a 10, menos 21, menos 4 es igual a menos 25. Y todo esto está pasando porque estos valores fueron comprobados de manera exitosa. Ahora, si yo vuelvo a lanzarlo, como todo esto ya se cachó, pues fíjense cómo ahora se ejecuta de manera un poco más veloz, ¿ok? Mis pruebas, que no es mucho, pero son más veloces, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo aquí, por ejemplo, quito este 25 y le pongo este 25, pero sin el signo de menor? Pues fíjense, aquí me dice, efectivamente vuelve a ejecutar todas las pruebas. El problema viene aquí, me dice que menos 21 y menos 4 no es 25 y que esta prueba en esta parte es donde falló. Entonces me dice que A es igual a menos 21, B es igual a menos 4 y el expected es igual a 25. Entonces aquí tengo mi error. Aquí me da toda la definición de mi función y me está diciendo que el assert, que realmente lo que estoy recibiendo es un menos 25 y yo lo estoy comparando con un 25. Aquí podemos también asumir que nosotros somos los que nos equivocamos. Y aquí nos dice, 1 falló, 2 pasaron y se tardó 40 segundos, 0.4 segundos. ¿Okay? Entonces ya podemos deducir que aquí está el error. Bien, pero estas pruebas son muy de juguete y fíjense, pasan pero no tienen un significado significativo realmente. Estas pruebas agarran sentido cuando las trasladamos al mundo real. Y para ello, yo había hecho un pequeño tutorial apenas, hace no mucho, trabajando con lo que sería, de hecho vamos a guardar aquí, y apenas hice un tutorial trabajando con lo que sería temas de cifrado de contraseñas. Entonces vamos a hacer un ejemplo con esos cifrados de contraseñas. De hecho, todo esto lo voy a meter en una carpeta que le voy a poner ejemplo-calculadora. Y todo esto se los voy a pasar por un repositorio de Git para que puedan tener ambos ejemplos, tanto este como el de las contraseñas. Ahora, lo que voy a hacer es crear un archivo que se llame, por ejemplo, cifrar.py. ¿Okay? Y vamos a hacer un ejemplo de la vida real. Estos cifrados de Python lo que van a generar justamente es poder trabajarlos. Así que vamos a guardar esto. De hecho, vamos a guardar y salir para que reconozca esto. Y ahora vamos a crear un nuevo archivo al mismo nivel que se va a llamar test-cifrar. Cifrar.py. ¿Okay? Ahora, ya tengo ambos archivos. Lo que voy a hacer ahora es ejecutar. Primero voy a crear toda la lógica del cifrado, que para ello, ¿cómo sé que estoy en ese archivo? Pues aquí abajito me aparece el nombre del archivo, en este caso cifrar. Y lo que voy a hacer es utilizar una librería que ya habíamos visto anteriormente, que es bcrypt. Ahora, este bcrypt lo que va a generar es que me va a dar la posibilidad de cifrar contraseñas de manera segura, pero yo quiero ver que efectivamente me las esté cifrando y no puedo estar haciendo pruebas manuales, porque al final eso no me va a llevar absolutamente nada. Entonces instalamos pip install bcrypt y tenemos aquí ya el código de bcrypt, de que efectivamente yo ya lo tenía instalado. Y ahora lo que puedo hacer es un include, de hecho un import, perdón, no un include, un import, me quedé con temas de JavaScript, import bcrypt, y lo que voy a hacer con este módulo es crear una función que se llame cifrar. Esta función que me va a permitir cifrar la contraseña va a recibir una contraseña, ahora sí que un texto, un string,
Y este string justamente me va a permitir obtener esta clave, pero un momento. Bueno, lo que voy a hacer es recibir una contraseña primero desde cualquier lugar, porque el chiste de este módulo es que únicamente se encargue de cifrar contraseñas y que ya cada quien lo utilice, por ejemplo, desde una interfaz gráfica mando información a un controlador, entonces este controlador recibe la contraseña, llama a esta función que cifre los datos y después pueda continuar guardando esta información en una base de datos y demás. Y también que sea también otra función que me permita comparar estas cosas, y lo único que va a hacer es comparar la consulta desde cualquier otro controlador y demás. ¿Okay? Este es un ejemplo ya un poco más real y no se preocupen si no me entienden, porque ya son cosas más de sobre todo si desarrollas con Django o con Flask, es más fácil que te enfrentes a estos ejemplos, pero que sepas que ya son ejemplos más reales, cosas que en tu día a día vas a estar haciendo seguramente. Entonces, puedo decir que cifrar puede tener un hash pass, y esta password no hasheada lo único que va a recibir o lo que va a pasar es que está un hash pass, en este caso así, va a ser a ella misma, en este caso a la propia función, punto encode. Con este encode lo que voy a lograr es que se ejecute, ahora sí que se convierte en bytes, en un mapa de bytes, y que es lo que al final requiere bcrypt para funcionar. Ahora, esto es tema del propio módulo de bcrypt. Vamos a generar una sal que ya, si no sabes de qué tanto te estoy hablando en esto, puedes ir a mi otro tutorial de cifrar claves seguras y ahí te explico a detalle cómo utilizar bcrypt y por qué estoy haciendo esto. Lo que sí es que de bcrypt voy a llamar una función que es esta, generate salt. Es gen salt con t al final. Y si lo dejan por defecto va a generar una sala aleatoria que no consuma tantos recursos, porque esto consume recursos y es lento a propósito. Ahora vamos a poner una hash pass que va a ser mi contraseña ya hasheada, y este proceso lo único que va a hacer es llamar a bcrypt y vamos a utilizar su función, en este caso bcrypt en hash pw, ok, hash pw de password. Ahora me pide el password en texto plano, pero en mapa de bytes, en este caso el un hash pass, por eso es importante este paso. Así que lo que vamos a pasarle es ese un hash pass, coma, y me pide una sal también en mapa de bytes, y esta sal ya la genera automáticamente en mapa de bytes, entonces no tenemos que pasarle un punto encode, ¿ok? Esto ya nos retorna eso que pide aquí, entonces simplemente le pasamos mi variable sal. Una vez que ya hashamos todo esto, lo que voy a hacer es retornar esa hash pass y ya cada quien la puede trabajar como quiera, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, si yo ejecuto un PyTest no voy a tener resultado alguno. ¿Por qué? Porque prácticamente no estoy haciendo nada. Y fíjense, aquí esto es importante porque automáticamente detecta todos los tests que hay dentro de mi archivo. En este caso me está ejecutando los mismos de test calculadora. Y si yo le paso el flag -v, aquí me está diciendo dónde está la ruta completa y qué es lo que está ejecutando pasito a pasito. Bueno, esto es importante porque también puedo, si yo no quiero o ya no necesito estar probando todos los archivos, porque esto hace que además las pruebas sean lentas, y nosotros estamos trabajando, por ejemplo, únicamente con un archivo de pruebas, en este caso test cifrar, lo que puedo hacer es decirle que solamente ejecute esto, test
testcifrar.py. Si yo le paso esto y independientemente tenga el flag "-b" o no, lo que va a hacer es ejecutar de manera inteligente únicamente ese archivo. Que bueno, ahorita no me está dando información alguna porque no hay pruebas. De hecho, aunque le pase el "-v", no va a detectar nada porque prácticamente no estoy haciendo nada. Entonces, si yo escribo aquí, por ejemplo, una función que se llama test prueba, para que vean que efectivamente se esté ejecutando esta prueba, puedo hacer un assert de true igual a true. ¿Okay? Guardo y fíjense, si yo lanzo pytest sobre testcifrar, ahora sí me dice que la prueba pasó. ¿Por qué? Porque true sí es igual que true. Ahora, si yo le pusiera que true es diferente de true, esto me va a fallar porque básicamente no son diferentes, son lo mismo. ¿Okay? La negación me la marca como error. ¿Okay? Bueno, esto simplemente era para hacer una prueba de juguete y que vieran que efectivamente solamente estoy trabajando con una cosa, pero bueno, vamos a crear una función. En este caso vamos a crear la función de test cifrar contra cifrar pass. ¿Okay? Recuerden, no utilicen ñes ni caracteres raros, acentos y demás. Ahora, este test de descifrar una contraseña es un poco más complicado de hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, para esto lo que generalmente se hace es simular resultados a través de mocks y cosas que igual de testing, pero que en principio a mí se me hacen más complicadas de hacer. Son útiles, sí, pero al final tampoco es como que vaya a poder comprobar algo muy más allá y son pruebas más complicadas de hacer. Entonces, lo que en principio yo sé de antemano, utilizando esto, es que mi contraseña yo la espero en formato string, un tipo de dato string. Entonces yo puedo preguntar que efectivamente sea un string. Así que puedo hacer un assert de, en este caso, cifrar. No recuerdo cómo llamé esa función, ¿ok? ¿Cómo llamé esta función? Def cifrar en minúsculas, ¿ok? Entonces, no, esto así. Hacer cifrar. Y este cifrar prácticamente lo voy a importar del mismo lugar. Import, from cifrar, import la función cifrar. ¿Okay? Ahí está. Y listo. Ahora, este assert cifrar lo que va a recibir es un string en principio. Entonces yo le puedo pasar cualquier string, por ejemplo, hola. Y este hola, este string, puedo decir que quiero que sea exactamente igual a un objeto str, ¿sí? Una clase str. Vamos a testear esto. Y esto debe fallar, en principio. Debe fallar porque, este assert cifrar, en principio, no puede ser un string porque fíjense lo que está pasando. Bcrypt me está retornando, me está convirtiendo esto en, con esta B sé que es un mapa de bytes, ¿ok? Entonces, yo no necesito un mapa de bytes para registrar una contraseña en una base de datos. Y esto me está generando esto. ¿Por qué? Porque es lo que recibe. Me obliga Bcrypt a convertir esto en bytes, luego la sal también, y me está retornando esos mapas de bytes. Lo que yo puedo hacer es poner punto, y si para convertir en lo que sería bytes utilizo encode, pues para hacer
ahora sí que el proceso inverso, lo lógico es utilizar la función decode, ¿ok? Punto decode. Guardo. Y fíjense, ahora, si yo lanzo nuevamente el test, ahora puedo ver que en principio ya debería pasar porque ya es un string. ¿Cómo sé que ya es un string? Porque fíjense, la diferencia entre el primer assert es que en este assertion error me dice B y entre comillas todo el hash. En este último me dice el mismo assertion error, pero me dice assert y ya desaparece en este caso ese bcrypt. Esta B simplemente son las comillas y esto significa que efectivamente ya es un string. El problema es que fíjense, me sigue marcando un error. Este error no es ya por el software, ahora sí es error de la prueba. Y fíjense, aquí ya esto ya es un falso negativo. Con esto hay que tener cuidado porque podemos lanzar falsos positivos y falsos negativos y es muy común hacerlo. La forma de corregir esto es sabiendo bien qué estamos haciendo. En este caso podríamos crear una cosa que se llame tipo, una variable que se llame tipo, por ejemplo, y que sea igual al type, en este caso al type de cifrar y le pasamos cualquier valor, ¿ok? Y entonces, si yo aquí le paso que el tipo tiene que ser igual a string, fíjense, yo lanzo PyTest y ahora efectivamente pasa mi prueba. ¿Por qué? Porque yo ya sé que sí la está cifrando y que además me está retornando un valor como yo lo necesito, en este caso en tipo string. Ahora, ya que sé que está generándolo, yo puedo hacer, por ejemplo, una función, una prueba que me diga test genera diferentes pass, ¿ok? Y esto es otra prueba del mundo real. Y yo puedo hacer que, por ejemplo, mi assert, en principio, vamos a crear una variable que sea la password, pero un hash guión bajo pass. Y un hash pass va a ser el texto, tal cual, el texto de mi contraseña. Hola. Y vamos a generar, a cifrar dos veces esta contraseña. En este caso va a ser mi pass 1 o la prueba 1. Prueba 1 va a ser igual a mi función cifrar y le paso un hash pass. Ahora, copio esto, lo pego y lo único que voy a hacer es que esta prueba va a ser una segunda prueba, ¿ok? Y prueba 2 y la prueba 1. Ahí. Y en principio, a pesar de mandar el mismo string, siempre debe generar hashes diferentes. Eso es lo que yo espero que haga. Vamos a asegurarnos de que efectivamente lo esté haciendo. Entonces, assert prueba 1 tiene que ser diferente de prueba 2. A pesar de que estoy mandando lo mismo y está aplicándose el mismo algoritmo al mismo tiempo, cada ejecución tiene que darme cosas diferentes. Vamos a ver si efectivamente pasa. PyTest y podemos ver que está tardando un poquito más porque está haciendo dobles cifrados y demás, pero pasa efectivamente. ¿Por qué? Porque sí son diferentes y de hecho aquí la fuente me cambia el símbolo, que fíjense, pero al final el operador es este, ¿ok? Entonces, así puedo ir metiendo pruebas y pruebas. Ahora, el tema del testing me sirve mucho para refactorizar código. ¿Por qué? Yo todo esto podría reducirlo a una única línea de código. Y sí, yo lo sé, me van a decir, ¿estás loco? Sí, pero al final recuerden que las medidas de calidad en el software no únicamente hablan de cuántas líneas estás trabajando, tienen mucho más que ver, pero una de las cosas más importantes sí es el tamaño del código fuente. Entonces, al yo saber esto,
tengo la certeza de que al estar haciendo testing, en cualquier momento, si rompo el código o la lógica, puedo ir corrigiéndolo, ¿ok? Y esto me da la seguridad de que no voy a romper también algo que no deba romper, que no va a hacer cosas raras, y en caso de que las haga voy a poder tomar medidas. ¿Por qué? Porque esto ya está probado y siempre tiene que seguir pasando. Bueno, primero, ¿cómo puedo lograr esto? Bueno, para yo generar todo este código en una única línea, lo que puedo hacer es que en lugar de llamar estas dos funciones, bueno, estas dos líneas, tal cual, vamos a comentar estas dos líneas. Y fíjense, aquí ya se me rompe el código porque la sal ya no está definida y el unhash ya en principio viene como string, no como byte. Entonces, yo puedo pasar esto que el unhash.encode, y la sal no va a ser una sal, va a ser un bcrypt.gensalt. Y recuerden pasarle sus paréntesis. Ahora vamos a decir que lo único que voy a retornar es el hash pass. Vamos a borrar esto y en principio esto debe seguir funcionando. Si yo le paso esto, el PyTest, fíjense, esto sigue pasando, el test sigue pasando, entonces mi método sigue siendo correcto. Ahora, yo ya no quiero retornar simplemente una línea, quiero retornar esta línea. Entonces, antepongo mi return de la instrucción de bcrypt hash pass. ¿Okay? Aquí se va a romper mi test, pero quiero que vean por qué. Vamos a retornar únicamente esto. Si yo retorno esto, fíjense, el primer test falló, pero el segundo pasó. ¿Por qué? Porque efectivamente ambos tests ambas contraseñas son diferentes. Pero el cifrado está fallando. ¿Por qué? Porque me está retornando nuevamente un tipo de dato que no quiero. En este caso me está retornando bytes y yo quiero un string. Bueno, a razón de eso, voy al final y le pongo punto decode. Y así yo ya tengo bien hecho mi método. Ahora, si yo vuelvo a ejecutarlo, tal cual, fíjense, ya pasó el primer test, pasó el segundo test y yo sé que esto va a seguir funcionando. Yo refactoricé toda mi función tal cual a una única línea. Entonces, fíjense lo potente que puede llegar a ser esto del tema del testing. Y así podemos seguir haciendo muchas más pruebas. Por ejemplo, vamos a hacer una última prueba que va a ser def test convierte tipos diferentes, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo le paso a cifrar, por ejemplo, un tipo true, lo que va a pasar es que mi función se va a romper tal cual. Y entonces yo le puedo decir que assert cifrar y le paso true tiene que ser igual a un str. Y nuevamente vamos a pedir aquí. Aquí. Vamos a volver a hacer una variable de tipo. Y aquí le voy a poner tipo, va a ser igual a la función type de cifrar. Y le paso, por ejemplo, el true. O le paso una variable que se llame value. Y ese value vamos a definirlo aquí para solamente estarlo modificando, ¿ok? Value va a ser igual a true, ahorita. Bueno, vamos a pasarle que tipo tiene que ser exactamente igual a string. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero que haga. Entonces, vamos a lanzar nuevamente nuestras pruebas. Y fíjate,
Aquí pasa la primera, pasa la segunda y se rompe en la tercera. ¿Por qué se rompió? Pues básicamente porque un booleano no tiene acceso a las funciones encode y decode. ¿Por qué? Pues por lógica de Python, pues así funciona Python. Entonces, aquí yo sé que el atributo, al ser un booleano, no puede ser codificado, no puede ser convertido en un hash. ¿Por qué? Porque no puede convertirse en byte. Pero entonces yo ya sé que el error lo tengo en el código fuente. Tan fácil como validar que si if el tipo de un hash pass, en este caso que es mi variable, es diferente a string, entonces lo que voy a hacer es escribir un str de un hash pass y se lo voy a asignar a sí mismo. Hash pass va a ser igual a str del propio. Ahora vuelvo a lanzar mi test y ahora paso el primero, paso el segundo y paso el tercero. ¿Cómo sé que efectivamente está pasando mi test? Pues bueno, si en lugar de true le paso, por ejemplo, un valor false, que sigue siendo otro booleano, esto en principio va a pasar y pasó. Ahora, puedo decirle que sean números, efectivamente también puedo decirle que sean números. Y fíjate, pasa, pasa y pasa. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo, estoy haciendo mi casting de lo que sea que no sea un string a un string. Se lo estoy reasignando y ahora sí, como ya sé que efectivamente es una función correcta, retorno todo el hash ya armado. Y así puedo ir y complicar más las pruebas. Puedo lanzar excepciones, por ejemplo, que si esto no es un string, lance alguna excepción. Y la forma de validar excepciones podría ser con el rise, que bueno, aquí yo les recomiendo que le echen una ojeadita, porque fíjense, aquí es rise system exit, por ejemplo, o el tipo de excepción que quieran. Y para accederlo ya no hacen un assert, hacen un with, llaman a pytest.rises y le dicen cuál es la excepción que que quieren capturar al llamar cierta función con ciertos valores. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, por temas de seguridad, debería ser mejor, pero imagínense, alguien pasa un valor booleano, una condición, y al final su contraseña no va a ser esa condición, va a ser true o va a ser false. Entonces, para validar que no pueda pasar eso, tiene más sentido lanzar una excepción y entonces el frontend debe quebrarse más la cabeza o demás. Entonces, esto es todo lo que les voy a enseñar ahorita de PyTest, porque ya es un video un poquito largo y que vale muchísimo la pena verlo, pero que sí es complicado de procesar en un principio. No te preocupes, yo sé que este tema es un poco complicado y te voy a dejar todos los códigos fuente te voy a dejar el código fuente de ambos ejercicios en la descripción en un repositorio de GitHub. Y pues nada más, espero que te haya gustado muchísimo, que dejes tu like, comentario, favoritos. Y si quieres más tutoriales de este estilo, hablando ya no tanto solo de desarrollo de aplicaciones de software y demás, sino ya más enfocadas a temas de ingeniería de software, puedes decírmelo y con gusto puedo seguir haciendo más videitos si quieres que siga profundizando más en testing. Por esto es test unitario y no es el único test que existe. Podemos hacer pruebas de integración, pruebas end-to-end, pruebas funcionales, que bueno, eso tiene algo de especial, pero en general existe TDD, por ejemplo. Entonces es un tema muy interesante que podemos seguir profundizando y no únicamente en Python. Se puede hacer testing en cualquier lenguaje prácticamente. Entonces, pues si te gusta esto, apóyalo con un gran like, con muchas visitas, compártelo y demás. Y
Nos vemos en más y mejores videitos. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y además practicar mucho esto. Esto se va logrando y se va adaptando, se va procesando con la práctica y además el refactorizar código de esta manera genera que más adelante tu código va a ser muchísimo más compacto. Vas a poder hacer no 20.000 validaciones, sino vas a identificar rápidamente qué no debe de hacer y lo que no debe de hacer, rómpete ahí. Y entonces controlas esas rupturas que quieres generar. Por ejemplo, aquí yo no lo estoy rompiendo, pero podría romperlo lanzando una excepción. O en JavaScript lanzando un return. Tal cual. Entonces, que sepas que espero que te haya gustado. Hacer esto te va a ayudar muchísimo en mejorar calidad de tu código. El testing es muy interesante, es muy útil y además es muy bien pagado, así que ya verás tú si lo aprendes o no. Nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.